Entonces, cuidado, porque puede ser alguien, después de que yo me ocupé del tema en un artículo, a los pocos días alguien más escribió sobre el mismo tema y ya puso una fecha, el 2016 se para la ciudad, o sea, se detiene. Y el otro día escuché que en China se paró durante 2 horas, en Pekín, 2 horas detenido el tránsito. Entonces tienes que bajar del auto, irte a tomar un café o sentarte ahí al costado y esperar. Y eso ha venido sucediendo en otras ciudades, como por ejemplo en Santo Domingo. Santo Domingo, cuando se toma la decisión de hacer el subterráneo, y ya se inauguró, en 3 años y medio inauguraron la primera línea de subterráneo y ahora están en la segunda. Pero los autos se paraban, y lo que me dijeron allá en Santo Domingo, media hora detenido el tránsito, hasta que llegaba la policía, desenredaba y volvía a activarse. Qué horror, pero no debemos llegar a eso. No debemos llegar ¿Cuál a es eso. tu propuesta? La propuesta es clarísima. La propuesta que desde 2002 vengo insistiendo en ella, y mucho antes me he ocupado periodísticamente del tema, era las líneas de subterráneo. O tren elevado, como el que tenemos. Y en el 2010 el decreto supremo 056 estableció las 5 líneas de subterráneo o tren elevado que debían armar la estructura de la ciudad. Ahora último se ha aumentado una 6ª línea. Y esa es la estructura que necesitamos. Es la estructura que te permite trasladar volúmenes de 40.000 a 60.000 pasajeros hora por sentido, y no con 15.000 como en el metropolitano. Entonces, si eso no está claro, si esto no lo solucionamos, vamos a tener este momento de inmovilidad de la ciudad. Entonces, yo soy clarísimo en eso. Es el tren eléctrico el que va a solucionar el problema del transporte, no es otro. Y esa es la verdadera transformación, no reforma del transporte, sino transformación del transporte. Entonces, tenemos que terminar. Pero para eso sí, se necesita una coordinación de las autoridades con las autoridades distritales. Los municipios de los distritos diversos de Lima tienen y ponen muchas trabas para construir, por ejemplo, estacionamientos subterráneos. Bueno, esos son ya temas que hay que educar. Pero no es que tendrá que ser así, llegaremos al momento en el que nos trasladamos en nuestros automóviles de un lugar a otro. Esta es una ciudad enorme, la Lima Norte, Lima Sur, las distancias son enormes, entonces habrá que llegar a puntos donde uno pueda dejar su automóvil para tomar el gran transporte público y luego poder volver en su automóvil hacia sus distritos más alejados, Así es, y en lo posible... Pero para eso se necesita destrabar también la cabeza de algunos alcaldes distritales. Y no tanto de los alcaldes, sino de los asesores. Yo le tengo temor a los asesores, por una razón muy simple, que no tienen ninguna responsabilidad. Y ahí tienes tú a unos asesores de la Municipalidad de Lima, ¿no?, que ahora han tenido que sacar un poco la cabeza, pero que eran... ¿La Costa Verde es un tema de asesores? La Costa Verde... ¿El problema actual de la Costa Verde? La Costa Verde, yo tengo una preocupación, que he visto este anuncio de que se va a hacer un gran proyecto que integre al Callao, pero lo que me preocupa es que te dicen vas a llegar al aeropuerto en 20 minutos. ¿Eso qué significa? Que de Chorrillos al aeropuerto vas a tener una vía rápida. Y yo creo que la Costa Verde no es para una vía rápida, es una vía relajada, no te digo que vayas a 20 kilómetros por hora, pero que no pases de 60 kilómetros por hora. No para velocidad de 100 kilómetros por hora. Discrepo, creo que es una gran vía rápida. No, eso es destruir un poco... Une los dos extremos en la costa de la ciudad y puede establecerse troncales fundamentales para poder cruzar realmente la ciudad. Es que si tú tienes el transporte masivo en la parte alta, no necesitas, porque eso es darle también al automóvil de nuevo la preeminencia. Para mí la Costa Verde debe ser una avenida tranquila, de paseo, de relax, frente al mar, y tiene la parte alta. La parte alta debe estar, como se ha planteado, la línea del tren eléctrico subterráneo. Entonces, el transporte masivo para ir al trabajo, para ir al aeropuerto mismo, tienes que hacerlo en transporte masivo. O sea, si no hay esa contradicción, que estoy yo dándole todas las facilidades al auto, que es lo que se ha hecho en los últimos años, ampliando cada vez más las avenidas, y es una respuesta que tú la encuentras en muchas ciudades, que cuando se ha hecho eso, más autos han ocupado las vías, ¿no? Estados Unidos, California es ejemplo clarísimo. Tienes una serie de tallarines por todos lados, de puentes y esto, y todos están también colapsados. Más amplitud de vías, más ocupación del automóvil.
Entonces, eso tiene que estar claro. Y yo creo que en ese sentido también Estados Unidos ha evolucionado, ha entrado ya al tema del... La propuesta, perdóname, Alberto, la propuesta del gobierno de invertir, de empezar a empujar realmente la construcción del metro. ¿Tú cómo lo evalúas? ¿Es posible? ¿Está encaminado realmente? Yo estuve 3 años y medio como presidente ejecutivo del tren eléctrico, pero era un trencito de 10 kilómetros que iba y venía, un tren fantasma, que aquí había que moverlo por lo menos 3 veces por semana para que no se oxidara. Nosotros, entre los 3 años y medio que estuve, lo moví todos los días y la idea era tenerlo presente en la ciudad, en la imaginería, que se vaya metiendo en la cabeza que ese es el sistema que debe tener Lima. Entonces, cuando se toma la decisión de continuarlo en el gobierno anterior y se llega hasta Grau, se inaugura hasta Grau, ahora ya están los trenes Alstom franceses, una maravilla como tecnología, ¿no? Además son gusanos, el tren es el que tú puedes recorrerlo todo internamente y no por compartimentos estancos. Entonces, ese tren ya está en Grau y ahora la obra de ingeniería que se está haciendo hacia San Juan del Lurigancho es extraordinaria. Entonces, ese tren ya está ahí. Ya lo podemos ver. Y la decisión de este gobierno actual, en febrero del año pasado, cuando el presidente Humala aparece con el primer ministro y el ministro de Transportes anunciando el subterráneo. Yo aplaudía, porque es lo que hay que hacer, ¿no? Y no hay duda, porque se quería hacer un segundo metropolitano. Entonces era un error enorme, pero la testarudez de los asesores de Susana Villarán le insistían en que tenía que hacer y que se solucionaba en superficie. Vemos cómo está la superficie atorada. Por más que pongas en este momento los ómnibus grandes, vayas retirando poco a poco las combis, esto está saturado. Y un ómnibus en las condiciones que se están planteando ahora no va a pasar más de 8.000, 10.000 personas por sentido por hora. O sea, una cuarta parte de lo que necesitas ya en este momento pasar en Lima. Entonces, para mí está claro que la solución es el tren eléctrico. Y en eso voy a insistir. Y para el 2021 nosotros debemos tener 3 líneas terminadas, totalmente terminadas, y en construcción las otras 3 que se han anunciado. Ese es el objetivo. Vamos a tener que sufrir un poco estos años, pero además vas a ir teniendo paralelamente que corregir. Porque tampoco puedes sacar, por ejemplo, en algunas zonas el uso del mototaxi, que fastidia, claro. Tiene una serie de problemas, pero no puedes subir a un cerro como el San Combe si no es en mototaxi. El auto con las justas puede subir, y cómo sube y baja la gente, cómo se la atiende. Entonces, otras soluciones que se puedan ir dando para ir mejorando, tecnológicamente mejores, se van a dar. Entonces, si nosotros tenemos los 2 pilares estos que se han mencionado, por supuesto tenemos que agregarle otros pilares. Un pilar para mí muy importante y fundamental es el fomento del trabajo a través de la pequeña y mediana empresa. Los 7 años de alcalde de La Victoria me ha enseñado mucho en lo que es el emprendimiento. Se habla mucho del emprendimiento, pero sí he visto cómo se trabaja, cómo se ha trabajado y cómo se ha desarrollado, y pese a todos los inconvenientes y la falta de apoyo del gobierno central, estas pequeñas empresas se han desarrollado, han crecido. Y por eso mi interés de haber viajado con los empresarios de Gamarra a diferentes foros, 2 años a Guayaquil para la feria de Guayaquil, la feria de Panamá, la gran feria de Panamá este comienzo de año, Nueva York después y ahora Iquitos. Acabamos de estar en Iquitos pensando proyectar la producción de Gamarra hacia la zona cercana de Manaos, hablamos de una población de más o menos 20 millones de habitantes, que es atendido ahora por la industria textil de Sao Paulo. Pero como me decía Iván Vázquez, el presidente de Loreto, más calidad es la nuestra y más cercanos estamos. Entonces tenemos que captar ese mercado. Y en el caso de Centroamérica y del Caribe, para eso está la zona franca de Panamá, de la zona de Colón. Entonces, ese es otro pilar importantísimo, porque tú tienes que dar trabajo. Y si tú tienes que eliminar o reconvertir alguna fuerza laboral que en este momento está sobresaturada en el tema de transporte, tienes que tener una salida. La pequeña empresa, que da el 80% de la PEA, es pequeña empresa en el Perú. Y el 47% del Producto Bruto Interno lo produce la pequeña y mediana empresa. Entonces, ese es un tercer pilar. Y el cuarto, hay uno quinto también, pero ya no quiero cansar. Se nos va a acabar el tiempo. El cuarto solo con el cuarto es lo que llaman ahora inclusión social. Entonces, tenemos que hacer y tomar el ejemplo, y ese es el que estoy trabajando, y el 2 de septiembre empezamos el primer
modelo de tipo parque biblioteca de Medellín en San Cosme. Y ahí vamos a demostrar, en un año va a estar inaugurado, y vamos a demostrar cuál es el concepto para reunir, para hacer la mejor arquitectura en los sitios más pobres, en los sitios que han tenido mayores dificultades, donde hay mucha violencia, y transformarlos a través de la cultura. Porque estos parques de bibliotecas, como han funcionado en Medellín, han permitido bajar de más de 300 muertes violentas cada 100.000 habitantes en 10 años a 27. Entonces, la seguridad, desde el punto de vista civil, es la mejor manera de atacarla. Muy bien, muchas gracias, Alberto. Mucha suerte. Empieza un camino largo y con muchos competidores. No, eso es bueno, la competencia es lo que más me entusiasma. Vamos a estar escuchando cada una de las ideas. Muchísimas gracias por venir y mucha sí. suerte nuevamente. Vamos a hacer un corte, vamos a regresar con las noticias. Hay noticias realmente interesantes e importantes. Hoy mismo el presidente Ollanta estuvo visitando a la tropa destacada en el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, es decir, estuvo en el BRAM. El presidente sobrevoló las bases desde las cuales las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional desarrollan la estrategia de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Voy a ampliarle la noticia que reporta Andina hace solo unos minutos y, por supuesto, vuelvo con más.